Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Química Orgánica. A continuación daremos una breve explicación de los ejercicios 1 y 2 de la unidad 2 denominada Grupos Funcionales 1. Recuerde que en la guía de actividades podrá encontrar la descripción de cada ejercicio y las referencias bibliográficas para el desarrollo de cada ejercicio. Entonces la guía de actividades les va a decir a ustedes cuáles son los grupos que se van a trabajar, los grupos funcionales, y la descripción de cada ejercicio que se va a trabajar. En este caso vamos a trabajar el ejercicio 1 que dice caracterización de grupos funcionales. Está las referencias o la bibliografía con las páginas en los libros para que ustedes puedan encontrar información y puedan resolver esos ejercicios. Y luego da una breve explicación de cómo desarrollar ese ejercicio. Encontrarán también los links para poder dibujar las moléculas o las estructuras químicas. Nos dirigimos al anexo 2 de la tabla 1 del ejercicio 1. Se dan cuenta que hay 6 columnas y cada columna pues trae un nombre. La primera columna dice grupos funcionales que se relaciona con los grupos funcionales que se trabajan en la guía. Las otras columnas tienen el nombre de estudiante y cada estudiante tiene un número. Es decir, ustedes a medida que vayan ingresando al foro, van a escoger un estudiante para poder desarrollar cada columna. Los grupos funcionales que se van a trabajar en esta unidad son 8 y son los aromáticos, los derivados sustituidos del benceno, alcoholes, fenoles, éteres, aminas, nitrilos y nitros compuestos. Cada columna tiene unas preguntas específicas para esos grupos funcionales. Yo escogí el estudiante 1, escribo mi nombre y empiezo a desarrollarlo. Entonces primero me dice fórmula general. ¿De quién? Del aromático. Entonces aquí escribo la fórmula general del aromático. Luego me dice referencias. Aquí escribo las referencias que yo busque, aquellos libros, aquellas páginas en internet, aquellos videos para poder resolver esta pregunta. Las escribo acá según las normas APA. Paso a la siguiente fila que son derivados sustituidos del benceno. Entonces hay una estructura y me dice nombre y UPAC. Acuérdense que la Unión Internacional de Química Pura Aplicada nos da el nombre correcto de cada sustancia, entonces, o de cada compuesto o molécula que ustedes vayan a trabajar. Tengo esta estructura y la voy a nombrar según las normas de la IUPAC. Entonces entro a los libros, a las páginas o videos que ustedes busquen y digo cómo se llama esta molécula. Acá coloco esa referencia, esos libros que yo busqué. Paso a la siguiente fila y dice consulte los usos del alcohol amílico y el alcohol isobutanol. Igualmente escribo las referencias bibliográficas. Después dice fenoles, fórmula general. Entonces escribo acá la fórmula general, sus referencias. Paso a los grupos funcionales de los éteres. Dice definición. Entonces escribo una breve definición que hable de las características que tienen los éteres, sus referencias. Entro con el grupo funcional de las aminas. Igual hay una estructura, entonces me dice nómbrala, la nombro según la IUPAC. Las referencias, o sea, esas referencias va de donde yo saqué esa información para poder nombrar esta estructura. Nitrilos me dice consulte dos usos del benzonitrilo. Escribo los usos del benzonitrilo, la referencia y por último los nitrocompuestos. Entonces le dice a partir de la fórmula propongo una estructura química. Dibujo la estructura química. Esa estructura química, ¿cómo la voy a dibujar? Pues tengo acá los links de 3 páginas que me permiten a mí poder dibujar las estructuras. Vuelvo a la guía y me dirijo al ejercicio 2 que se denomina composición estructural y nomenclatura. Están las referencias que me van a dar la información o me permiten entrar a desarrollar este ejercicio. Y está la descripción. Entonces aquí hay una macromolécula que tiene muchos grupos funcionales. ¿Cuáles grupos funcionales? Pues realmente los grupos funcionales que tiene son los que nosotros vamos a trabajar en la unidad.
y me dice que cada estudiante identificará 8 grupos funcionales en diferente posición de la macromolécula y no podrá seleccionar el mismo de los compañeros. Lo selecciona con un círculo de color característico y escribe el nombre al lado de la estructura seleccionada. Entonces está benceno, benceno sustituido, alcohol, fenol, éter, amina, nitrilo y nitrocompuestos. ¿Qué hacen ustedes? Por lo menos aquí está el primer ejemplo. Voy a explicar este primer ejemplo. Aquí hay diferente estructura, entonces escogí este grupo funcional. Lo selecciono y al ladito le escribo derivado del benceno. Y así hago sucesivamente con los otros grupos funcionales. Entonces voy a identificar un éter, un fenol, una amina, un nitrilo, un alcohol, un aromático. Y me dirijo a la tabla del anexo 2, o sea, la tabla 2 del anexo 2. Entonces vamos a la tabla 2 del anexo 2. Aquí también se encuentra la macromolécula en el anexo 2 o la observamos. Entonces, ¿qué dice esa tabla? Esta tabla, en la primera columna habla del nombre del estudiante. La segunda dice color del círculo del cuadrado que ustedes vayan a trabajar, ¿sí? o óvalo. Nombre del grupo funcional identificado. Ejemplo del grupo funcional, nombre de acuerdo con las reglas UPAC. Entonces, como acá se había seleccionado un derivado del benceno, yo escojo acá, nombre. Entonces pongo un ejemplo, Juanito Pérez. El color del círculo fue rojo. Si ustedes se dan cuenta, está en rojo. ¿Qué grupo funcional seleccioné? Derivado del benceno. Entonces coloco acá derivado del benceno. Un ejemplo, el ejemplo tiene que ser diferente al que yo seleccioné. Son completamente diferentes. Entonces este tiene el benceno, tiene un alcohol y tiene un grupo nitro. Entonces lo voy a nombrar de acuerdo a las reglas de la UPAC. Entonces me dice 3-nitrofenol. Y así sucesivamente con los 8 grupos funcionales. Acá están las referencias bibliográficas, entonces escribo las referencias bibliográficas que me permiten a mí poder desarrollar este ejercicio. Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Química Orgánica. A continuación daremos una breve explicación de los ejercicios 1 y 2 de la unidad 2 denominada grupos funcionales 1. Recuerde que en la guía de actividades podrá encontrar la descripción de cada ejercicio y las referencias bibliográficas para el desarrollo de cada ejercicio. Entonces, la guía de actividades les va a decir a ustedes cuáles son los grupos que se van a trabajar, los grupos funcionales, y la descripción de cada ejercicio que se va a trabajar. En este caso vamos a trabajar el ejercicio 1 que dice caracterización de grupos funcionales. Está las referencias o la bibliografía con las páginas en los libros para que ustedes puedan encontrar información y puedan resolver esos ejercicios. Y luego da una breve explicación de cómo desarrollar ese ejercicio. Encontrarán también los links para poder dibujar las moléculas o las estructuras químicas. Nos dirigimos al anexo 2 de la tabla 1 del ejercicio 1. Se dan cuenta que hay 6 columnas y cada columna pues trae un nombre. La primera columna dice grupos funcionales que se relaciona con los grupos funcionales que se trabajan en la guía. Las otras columnas tienen el nombre de estudiante y cada estudiante tiene un número. Es decir, ustedes a medida que vayan ingresando al foro van a escoger un estudiante para poder desarrollar cada columna. Los grupos funcionales que se van a trabajar en esta unidad son 8 y son los aromáticos, los derivados sustituidos del benceno, alcoholes, fenoles, éteres, aminas, nitrilos y nitros compuestos. Cada columna tiene unas preguntas específicas para esos grupos funcionales. Yo escogí el estudiante 1, escribo mi nombre y empiezo a desarrollarlo. Entonces primero me dice fórmula general. ¿De quién? Del aromático. Entonces aquí escribo la fórmula general del aromático. Luego me dice referencias. Aquí escribo las referencias que yo busque, aquellos libros, aquellas páginas en internet,
aquellos videos para poder resolver esta pregunta. Las escribo acá según las normas APA. Paso a la siguiente fila, que son derivados sustituidos del benceno. Entonces hay una estructura y me dice nombre y UPAC. Acuérdense que la Unión Internacional de Química Pura Aplicada nos da el nombre correcto de cada sustancia, entonces, o de cada compuesto o molécula que ustedes vayan a trabajar. Tengo esta estructura y la voy a nombrar según las normas de la UPAC. Entonces entro a los libros, a las páginas o videos que ustedes busquen y digo cómo se llama esta molécula. Acá coloco esa referencia, esos libros que yo busqué. Paso a la siguiente fila y dice consulte dos usos del alcohol amílico y el alcohol isobutanol. Igualmente escribo las referencias bibliográficas. Después dice fenoles, fórmula general. Entonces escribo acá la fórmula general, sus referencias. Paso a los grupos funcionales de los éteres. Dice definición. Entonces escribo una breve definición que hable de las características que tienen los éteres, sus referencias. Entro con el grupo funcional de las aminas. Igual hay una estructura, entonces me dice nómbrala, la nombro según la IUPAC. Las referencias, o sea, esas referencias va de donde yo saqué esa información para poder nombrar esta estructura. Nitrilos, me dice consulte dos usos del benzonitrilo. Escribo los usos del benzonitrilo, la referencia y por último los nitrocompuestos. Entonces le dice a partir de la fórmula propongo una estructura química. Dibujo la estructura química. Esa estructura química, ¿cómo la voy a dibujar? Pues tengo acá los links de 3 páginas que me permiten a mí poder dibujar las estructuras. Vuelvo a la guía y me dirijo al ejercicio 2 que se denomina composición estructural y nomenclatura. Están las referencias que me van a dar la información o me permiten entrar a desarrollar este ejercicio. Y está la descripción. Entonces aquí hay una macromolécula que tiene muchos grupos funcionales. ¿Cuáles grupos funcionales? Pues realmente los grupos funcionales que tiene son los que nosotros vamos a trabajar en la unidad. Y me dice que cada estudiante identificará 8 grupos funcionales en diferente posición de la macromolécula y no podrá seleccionar el mismo de los compañeros. Lo selecciona con un círculo de color característico y escribe el nombre al lado de la estructura seleccionada. Entonces está benceno, benceno sustituido, alcohol, fenol, éter, amina, nitrilo y nitrocompuestos. ¿Qué hacen ustedes? Por lo menos aquí está el primer ejemplo. Voy a explicar este primer ejemplo. Aquí hay diferentes estructuras, entonces escogí este grupo funcional. Lo selecciono y al ladito le escribo derivado del benceno. Y así hago sucesivamente con los otros grupos funcionales. Entonces voy a identificar un éter, un fenol, una amina, un nitrilo, un alcohol, un aromático. Y me dirijo a la tabla del anexo 2, o sea, la tabla 2 del anexo 2. Entonces vamos a la tabla 2 del anexo 2. Aquí también se encuentra la macromolécula en el anexo 2 y la observamos. Entonces, ¿qué dice esa tabla? Esta tabla en la primera columna habla del nombre del estudiante. La segunda dice color del círculo o del cuadrado que ustedes vayan a trabajar, ¿sí? o óvalo. Nombre del grupo funcional identificado. Ejemplo del grupo funcional, nombre de acuerdo con las reglas UPAC. Entonces, como acá se había seleccionado un derivado del benceno, yo escojo acá, nombre. Entonces pongo un ejemplo, Juanito Pérez. El color del círculo fue rojo. Si ustedes se dan cuenta, está en rojo. ¿Qué grupo funcional seleccioné? Derivado del benceno. Entonces coloco acá derivado del benceno. Un ejemplo, el ejemplo tiene que ser diferente al que yo seleccioné. Son completamente diferentes. Entonces este tiene el benceno, tiene un alcohol y tiene un grupo nitro. Entonces lo voy a nombrar de acuerdo a las reglas de la UPAC. Entonces me dice 3 nitrofenol. Y así sucesivamente con los 8 grupos funcionales. Acá están las referencias bibliográficas, entonces escribo las referencias bibliográficas que me permiten a mí
Recuerde que cualquier inquietud puede expresarla a través del foro, como también los avances del desarrollo de estos ejercicios. Muchas gracias.